Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 8:43. Gracias al doctor Santiago Carrasco, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, por atendernos. Doctor, qué gusto, ¿cómo le va? Bienvenido. Buenos días, Fabricio. Un fuerte saludo de Federación Médica Ecuatoriana y de los profesionales de la salud. Muchas gracias por la invitación. A usted, doctor, siempre abierto el doctor Carrasco a conversar con nosotros sobre los temas epidemiológicos. ¿Cómo han visto ustedes desde su condición de médicos las últimas decisiones? Por un lado, en una semana, la mayor parte de cantones que habían sido ubicados en semáforo rojo pasaron a semáforo amarillo. Sorprendió esa decisión porque, en cambio, las cifras dan cuenta de un aumento exponencial de contagios. Por otra parte, se pensaba que todo esto allanaba el camino para que el partido entre Ecuador y frente a Brasil este jueves se juegue con público. Ayer el COE decide que no se juegue con público. O sea, no sé si ustedes encuentran algún tipo de contradicción en las decisiones sanitarias adoptadas por las autoridades, doctor Carrasco. Sí, Fabricio, ya más sorpresas, pensábamos que no podía haber más sorpresas y con tanta contradicción en realidad. O sea, parecería que estuviéramos en otro país y que estuviéramos manejando cifras epidemiológicas completamente distintas. Entonces, habíamos estado viendo en el mundo entero las cifras y los crecimientos de las olas por esta variante Omicron, ahora desde fines de este mes de diciembre, los inicios de enero, en países europeos, en Sudáfrica, en Australia, etcétera, y el comportamiento que iban teniendo. Más o menos 5 semanas, 6 semanas, esto crecía y luego iba bajando. Les hemos dicho acá también lo mismo, y resulta que por lo menos algo entendieron de cómo se estaba comportando el Omicron, y dijeron, bueno, semáforos en rojo, porque vieron realmente 300% de aumento de las cifras de contagio. Es una cosa de locos. Y una saturación de los servicios de salud, las terapias intensivas y todo, y de hecho niños también ahí hospitalizados en cuidados intensivos y también en hospitalización. Pasan, dicen rojo, por lo que estamos viendo. Y una semana después Fabricio dice, no, ¿saben qué? La curva ya está bajando, así es que amarillo casi todos. Y realmente nos preocupa. Tanto así que habíamos visto que ellos habían puesto algunos cantones en amarillo que estaban en rojo púrpura porque tenían hasta el alcalde infectado con COVID. Es realmente lastimoso, penoso que las autoridades se manejen de esta manera pero tan liviana, por decirlo menos, de las cifras epidemiológicas. Entonces, le pregunto a usted, a esta hora, la decisión, por ejemplo, adoptada para el día jueves sobre el partido Ecuador-Brasil, ¿es una decisión adecuada, doctor? Creo que son decisiones de tipo políticas. Me habían comentado a mí, ¿qué le parecería a usted que tenga público ese partido? Y claro, varios de sus colegas periodistas me habían dicho, usted, doctor Carrasco, dice, sí, que se haga con aforo, el mínimo aforo que puede ser de 30%, pero eso sí, usted dice, a las clases presenciales no. Entonces, yo les decía, no tiene nada que ver lo uno con lo otro, son realidades diferentes y escenarios completamente diferentes. Estamos hablando en que queremos seguridad para las clases presenciales. No le estamos diciendo no vayan, estamos realmente buscando la forma en que puedan ir los muchachos a clases presenciales, pero con seguridad. Porque si usted, Fabricio, no tiene escuelas ni que tienen agua ni jabón, y los padres de familia tienen que comprar en lo poco que pueden hacer para los equipos de bioseguridad para sus hijos, imagínese usted. Entonces a la señora ministra se le dice, claro, cuando usted va en los puestos o escuelas y colegios privados, que está bien que tengan todo, pero no es lo mismo ir a las zonas marginales, urbanos marginales y rurales, la gente pobre, humilde. Vaya allá, señora ministra, y vea la realidad que está viviendo el país. Y sobre el tema de las clases, aclarando, como han señalado las autoridades de educación recurrentemente, que es voluntario, pero ¿ustedes creen que esta es una decisión inadecuada, que todavía hay que esperar, o están de acuerdo con esta voluntariedad que implica que, digamos, poca gente ha decidido mandar a sus hijos a la escuela o al colegio, pero hay quienes decidieron finalmente ir a la escuela o al colegio, doctor? Sí, y esto, por ejemplo, Fabricio, fíjese, el tema de decirles a los padres de familia, ustedes tienen la responsabilidad. Yo me lavo las manos, tiene usted la responsabilidad. Si quieren mandar a sus hijos a las escuelas de colegios, bueno, es tema de ustedes. A nosotros después no nos vengan a decir absolutamente nada, quizá, ¿de qué están hablando?
El asunto es que en este momento, de acuerdo a las curvas epidemiológicas que hemos estado viendo y analizando con los expertos de Federación Médica y con toda la gente en Latinoamérica, estábamos viendo que este comportamiento en Latinoamérica va a tener hasta mediados de febrero, y en la tercera, cuarta semana de febrero va a empezar a bajar, y tal vez hasta la primera de marzo. Entonces, si no entienden esto, y les habíamos dicho, esperen abril, inician ustedes el tema de la costa, y ya, sí, el tema de la costa, y obviamente la sierra podría ya empezar también, esperando ya el reinicio de clases, de acuerdo a la condición epidemiológica que se vaya presentando. Pero darle la responsabilidad a los padres de familia parece también fácil, ¿verdad? ¿Cuál es a esta hora, doctor, la situación epidemiológica del Ecuador? Y comparémosla con las 2 últimas semanas en las que se incrementaron exponencialmente los contagios por la prevalencia de la variante Omicron. Sí, nosotros tenemos realmente un tema ya de saturación de los servicios de hospitales, de las terapias intensivas. Tenemos, a pesar de que digan lo que digan, porque es la fuente desde los colegios médicos provinciales, los médicos que nos están reportando en todo el país, hay una saturación, hay gente en espera. Hemos estado viendo cosas terribles de la gente que sufre ahí afuera de los hospitales y todo, no tienen información, los medicamentos y todos los insumos siguen siendo un problema. Es decir, la situación de salud del país en manos de los 14 y ahora 15 años administradores de la salud ha sido un fracaso y seguirá siendo un fracaso, no como lo que han dicho, no como lo que están diciendo. Y ya a vistas este tema de cambiar, es que esto es, discúlpeme Fabricio, pero es ridículo. ¿Cómo puede cambiar de una semana a otra sin ningún tipo de cosas y poniendo cifras que ni ellos mismos se creen para cambiar nuevamente de rojo a naranja? Realmente, le prometo que nos deja demasiado, nos provoca mucho problema esto, porque estamos viendo que la salud está llevándose de una manera política. Pero las cifras, digamos, las cifras de contagio, a mí también me sorprendió, debo decirle. O sea, en una semana pasamos de 193 cantones en rojo a que la mayoría, 170 y pico, pasaron a amarillo. Me sorprendió. Yo le pregunto a usted, con las cifras o los datos duros, ¿la situación mejoró de una semana a otra al punto que la mayor parte de cantones que estaban en rojo pasaron a semáforo amarillo? Sí, o sea, es terriblemente complicado, porque yo le digo, por ejemplo, ¿cómo está el tema de las camas UCI? Y verá que son pocas camas UCI, porque cerraron grandes espacios UCI, ¿no? 1000 y más teníamos camas y ahora alrededor de 500 y más camas. Entonces, de esas, el 84 a 90% están utilizadas. Y tenemos en algún hospital, en algún centro en Guayaquil o en Quito, alguna posibilidad todavía de tener una cama UCI, pero eso frente a la gran cantidad de demanda. ¿Por qué ha pasado esto, Fabricio? Porque este virus es tan infectante que no es que esté infectando a una población determinada, a un número bajo de personas, está infectando a un número impresionantemente alto de personas. Ya le comenté, 300% del inicio. La positividad de alrededor del 60% y más en las pruebas. En realidad es terrible lo que hemos estado viviendo. Y entonces, ante esa gran contagiosidad, la gran cantidad de gente que se enferma, es por eso que el gran número de personas que van a hospitales y todo. Si este virus no se comportaría así, claro, podríamos decir que el número de personas no sería tan grande como el que estamos viendo ahora. Correcto. ¿Cómo estamos en esta semana, doctor? ¿Hay, digamos, expectativas de que hayamos ya llegado al pico más alto de contagios y que la curva comience a descender? Es decir, que en algún momento lleguemos a una planicie, ¿o todavía está un poco lejos esa posibilidad, doctor? Como le cuento, Fabricio, esto más o menos unas 5 semanas. Si esto empezamos desde la primera semana de enero, digamos, cuando empezamos a ver gran cantidad, y le digo que estamos viendo, los que hacemos atención primaria, estamos viendo todos los días pacientes COVID, pero terrible. Y entonces esta curva, 5
semanas más o menos, ¿sí? Lo que hemos visto en otros países, como le cuento, como Sudáfrica, como el Reino Unido, como, qué sé yo, Australia, todos estos países en donde empezó todo este tema, entonces hemos visto esta curva. Y eso demorará, como le digo, hasta el mes de febrero, segunda semana de febrero. Tercera, cuarta, empezará a bajar y probablemente en la primera de marzo ya veremos, en esas del aplanamiento y luego ya en la primera de marzo el descenso, si es que el virus no decide otra cosa, porque le digo que además es un comportamiento totalmente extraño de este virus. ¿Por qué dice que es un comportamiento extraño, doctor? Por cómo se ha comportado desde el inicio de la pandemia, ¿no? ¿Qué es lo que realmente ha hecho que todas las posibilidades de interpretar cómo el virus se va a comportar, de interpretar cómo van a ser los temas de las variantes con semejante cantidad de mutaciones, de lecciones, etcétera, y que crean virus realmente agresivos, infectantes, que superan toda la inmunidad natural y de las vacunas y todo? Hemos visto pacientes vacunados, o sea, primero infectados, luego vacunados, vueltos a tener COVID, nuevamente refuerzo, vuelven a tener COVID. O sea, por eso le digo, es un tema extraño. No es el comportamiento que deberíamos ver en un tema de virus, como hemos visto el sarampión o cualquiera de las otras virales. Este no se comporta de esa manera y por lo tanto vamos a tener que lidiar mucho tiempo con este tema. Hay una pregunta recurrente que nos hacemos muchos, ¿no? Porque hay quienes se contagiaron inicialmente con COVID. Hay gente que se recuperó, por ejemplo, de la variante Delta, pero está expuesta a la variante Omicron. Digo, ¿puede haber un recontagio de alguien que se contagió con Delta y se recuperó, que se contagie con la variante Omicron o viceversa, doctor? Totalmente. Y le cuento que Ahí se me quedó congelado el doctor Carrasco. Vamos a ver si se descongela. Perdimos la conexión con el doctor Carrasco. Ojalá que se pueda recuperar la conexión, porque justamente esta es una pregunta recurrente que nos hacemos respecto de los recontagios. Y acá, por ejemplo, mi querido amigo el Pollo Morales, que está en sintonía, le envío un abrazo. Justamente se anticipó una pregunta con la cual iba a cerrar la entrevista con el doctor Carrasco. Hablaba justamente de las semanas. Nos habla de la última semana de febrero, la primera de marzo. La última semana de febrero será carnaval. ¿Qué va a pasar allí justamente con las actividades previstas justamente para el carnaval? Algo pasó, se quedó sin internet el doctor Carrasco. Qué pena, ya lo tengo de nuevo. A ver, sí lo tengo, ya lo estamos conectando de nuevo al doctor Carrasco. Alguna dificultad con internet, que son a ratos dificultades que se presentan en esta nueva realidad que enfrentamos los medios de comunicación respecto justamente de la situación sanitaria, aquí mismo en la radio, por el aumento de contagios, la presencia de la variante Omicron de manera comunitaria. Hemos tenido que priorizar las entrevistas telemáticas. Ya estábamos haciendo entrevistas presenciales. No creo que ha sido posible la reconexión con el doctor Carrasco. Qué pena. Estábamos justamente prestos a hablar sobre el recontagio de aquellos que tenían contagio con la variante Delta y que se pueden recontagiar con la variante Omicron o viceversa, que esto también ha sido materia de mucha discusión. Por acá nos dicen, por culpa de los fiesteros vamos a contagiarnos. Hay un tema también de corresponsabilidad nuestra, responsabilidad directa de las autoridades, sí, corresponsabilidad directa de los ciudadanos también. No lo conectamos finalmente. Qué pena. Estábamos hablando con el doctor Santiago Carrasco, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana. Hay que mantener las medidas de bioprotección, de bioseguridad. El doctor Carrasco muy crítico con las medidas del COE nacional. Créanme, a mí me sorprendió y lo ratifico, lo dije en su momento, que de una semana a otra la mayor parte de cantones hayan pasado de semáforo rojo a semáforo amarillo. Igualmente hubo un grupo de cantones que pasaron de amarillo a verde de un momento a otro. Resulta que las cifras de contagios son desconcertantes. Bueno, 8 de la mañana con 57 minutos, aquí en A Primera Hora por Sonorama, la gran señal nacional. Primera Plana, todas las noticias, todas las voces.